Hola, a través de esta presentación vamos a realizar un pequeño recorrido sobre el texto que nos fue presentado en el marco de psicología institucional. Hablamos del texto de Flavia Perilli, Psicología Educacional, en este caso sobre el surgimiento, sobre el contexto de surgimiento y el desarrollo reciente de la teoría sociohistórica y las tesis centrales de la teoría presentada por Vygotsky. La teoría sociohistórica de Vygotsky es una teoría compleja. La autora va a tomar esta teoría, junto con otras, para tratar de comprender los procesos de desarrollo y de aprendizaje. La psicología sociohistórica de Vygotsky analiza los procesos de desarrollo y de constitución subjetiva y hace hincapié en el funcionamiento psicológico intersubjetivo. Se trata de una teoría compleja. Constituye, junto a la psicología genética, los dos modelos de mayor relevancia del siglo XXII. La psicología sociohistórica de Vygotsky admite la presencia de procesos de desarrollo universales y espontáneos, pero hace énfasis en el desarrollo humano como un proceso de apropiación de prácticas e instrumentos de mediación culturalmente situados. Vygotsky intentó superar lo que se consideraba en la psicología de su época y hacer una extinción entre eso que se consideraba, entre la psicología natural y causal, que compartimos con otros animales, y la basada en la metodología experimental, más la psicología fenomenológica y hermenéutica, que se da estrictamente en seres humanos, para estudiar concretamente la conciencia. Lev Semenovich Vygotsky nació en Bielorrusia y murió en el mismo lugar. Nació en 1896 y murió en 1934. Falleció muy joven, padeció de tuberculosis y a los 37 años falleció. Su obra la realiza en 10 años y la mayor parte de la escritura de su obra la realizó estando enfermo. A su vez, su vida se ve atravesada, como podemos observar, por lo que fue la Revolución Rusa y posteriormente su obra queda involucrada, o sea, no sé si involucrada sería la palabra, sino que queda estancada por las purgas estalinistas y la Guerra Fría. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de estas cosas. ¿Dónde se encuentra Bielorrusia? Como podemos observar, en Europa Oriental, formó parte hasta 1991 de lo que fue conocido como la Unión Soviética. Y como estábamos diciendo, ¿cuál fue el contexto en el que después quedó la obra de Vygotsky? El contexto está atravesado por dos hechos principales. En primer lugar, las llamadas purgas estalinistas o la Gran Purga, como se presenta acá, que es básicamente una serie de campañas de represión y persecución políticas que fueron llevadas a cabo en la Unión Soviética a partir de 1931. Como vimos, Vygotsky fallece en 1934, entonces su obra queda estancada, por decirlo de alguna manera, en este contexto. Entonces podemos decir que no se tenía acceso a ella o que fue poco divulgada por
otro acontecimiento histórico que fue la Guerra Fría, que fue también un enfrentamiento político, económico y social, que se da a posteriori de la purga estalinista. Fíjense cuán intenso fue este resguardo de la obra de Vygotsky, que se requería un pase especial de la agencia KGB, que es la Agencia de Seguridad Nacional de la Unión Cívica, para poder acceder al ejemplar de psicología pedagógica que estaba en la Biblioteca Lenin, donde fue encontrada la obra. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra esto? El contexto era el contexto posterior a su muerte y el contexto en el que queda la obra de Vygotsky es un contexto que dejó por muchos años la obra casi estancada, si podríamos decir de alguna manera. ¿Qué viene sucediendo hace 40 años para atrás? Esa obra fue redescubierta. Entonces muchos investigadores y muchos autores se basan en ella para poder refundar esas ideas, ¿sí? Por otra parte, podemos ver, como muestra esta diapositiva, que la obra se da en un marco de influencias marxistas. Entonces, podemos decir que la obra de Vygotsky tiene una influencia marxista. ¿Y por qué decimos esto? Porque él se esforzó por emplear esos principios en los diferentes programas para atravesar los problemas que se daban en el país, como la campaña para culminar y liquidar el analfabetismo. Me pareció interesante compartir algunos de los fundamentos de la concepción marxista de la educación. Entonces nosotros vamos a poder ver en esta diapositiva cuáles son algunos de los principales ejes de esta teoría, la teoría marxista. O sea, tenemos que tomar a la teoría sociohistórica de Vygotsky en un marco de influencia de esta teoría, que es algo mayor porque es algo social, económico, que abarca políticas de Estado, el comunismo básicamente, pero cómo influyen en su teoría. Vamos a los principios. Unión de trabajo productivo y educación. A diferencia de lo que era la escuela nueva, porque esto está tomado desde el punto de vista de la educación, el trabajo hace al hombre, dice, y por tanto tiene que formar parte de la educación. Por otro lado, la educación polivalente, desarrollo total del ser humano, superar la unilateralidad deshumanizadora a la que conducen las condiciones de trabajo en el capitalismo, educación intelectual, física y politécnica. El papel del Estado y la educación estatal sin estar bajo el control del gobierno, las autoridades locales, y impedir que en las escuelas se impartan las disciplinas que conduzcan a interpretaciones partidarias. Y la difusión del pensamiento educativo marxista. Es la concreción de los principios educativos marxistas cuando comenzaron a llevarse a cabo a partir de la revolución bolchevique de 1917. Aquí vemos nuevamente que la vida de Vygotsky está atravesada por estos procesos históricos. Lenin consideró que era necesario establecer una cultura proletaria y la finalidad de la revolución era la liberación de los trabajadores. Como dijimos anteriormente, su corta vida le impidió poder hacer una recapitalización de su propia obra, como por ejemplo sí pudo hacer Piaget. Entonces, su obra quedó ahí estancada y fue
a posteriori que llegó a Occidente y que se puede desarrollar como lo estamos viendo en el texto de Terillo. Ahora pasamos concretamente a las 5 ideas centrales que la autora propone para realizar la comprensión de la teoría sociohistórica de Vygotsky. En primer lugar, habla de un modo genético o evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Adopta el autor el método genético evolutivo como eje básico para explicar su teoría. Es este método genético y evolutivo el que le va a permitir aproximarse a cuestiones psicológicas. Vygotsky asegura que los procesos psicológicos humanos solo pueden explicarse si se estudia su génesis y el desarrollo no puede limitarse a su ámbito ontogénico. Debe ampliar esos horizontes. ¿Hacia dónde? Hacia otros dominios, como por ejemplo los de evolución de la especie, filogénesis, la evolución sociocultural o la microgénesis, que están detallados aquí. Por otra parte, aparece lo que llamamos el desarrollo ontogénico y las líneas de desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Los procesos psicológicos superiores son específicos del ser humano. Tienen origen social y por participación en la vida cultural. Hay dos procesos psicológicos. Uno son los elementales, que tenemos en común con los animales, como por ejemplo pueden ser la memoria y la atención. Pero después, los superiores solamente se desarrollan en los seres humanos. ¿Y a través de qué? A través de la cultura. El desarrollo de las funciones cognitivas del niño se da a través de dos líneas, la natural para los procesos elementales y la cultural para los superiores. Como hablábamos de la memoria y la atención como procesos psicológicos elementales, podemos nombrar como ejemplo de proceso elemental superior a el habla. El habla, el ser humano, el individuo, trae consigo el aparato fonador. Pero ¿qué sucede? El habla en sí se desarrolla por la vida social, o sea, por el contacto de ese niño con sus pares y con la gente que los cría, para no decir cerrando en que sean los padres, con sus hermanos, con sus tutores, con quien le toque cuidar, pero ellos son quienes permiten ese desarrollo lingüístico, ¿sí? Y es ahí el eje principal que se desarrollaba. Bueno, después hablábamos como tercer punto de las tesis centrales, la ley de doble formación. ¿A qué hace referencia la ley de doble formación? Dice que los procesos superiores, los psicológicos superiores, tienen un desarrollo cultural doble. ¿A qué quiere decir con esto? Quiere decir que primero se dan a nivel social, en contacto con el otro, interpsicológico, y luego se da a nivel individual, es decir, de manera intrapsicológica. Vamos a ver que el ser humano desarrolla este proceso a través de esta doble formación. Las personas que ya dominaban esas funciones y esos instrumentos van a regularizar el uso por quienes no las poseen y además van a asistirla en su
apropiación. Me pareció interesante en este punto hacer un comentario sobre algo que hemos visto en el área de pedagogía en primer año, no sé si todas tuvieron a la misma profesora, pero se nos presentó el caso del doctor Ital sobre el llamado salvaje de Aveyron, el llamado niño lobo que le decían. Se reconoció que había un problema de educación en este niño encontrado, en el salvaje. Y dice, como punto central, el ser humano sin sus congéneres vive muy cercano a lo animal. Me pareció interesante compartir esto que ya lo hemos visto y traerlo a colación de la ley de doble formación y de las líneas de desarrollo y del método genético evolutivo. O sea, todo se relaciona. Así que espero que sea oportuno. Bueno, como cuarto punto, vamos a ver al proceso de internalización. ¿A qué hace referencia? Implica a la reconstrucción de los procesos psicológicos superiores. Son transformaciones que tienen varios puntos, lo vamos a desarrollar. Implican organizaciones en el plano intrapsicológico. Implican una reorganización interior de la idea previamente externa. Es un proceso evolutivo, tiene sus procesos, tiene sus lapsos, su desarrollo. No significa que en todo sea tan lineal, es algo progresivo, ¿sí? Tiene una reconstrucción interior, varía la estructura y la función de operaciones interiorizadas. Se vale por el uso de signos, que ahora lo vamos a ver en los instrumentos de mediación. Es la abreviación de la operación interiorizada y debe ser entendida como un proceso de creación de espacio interno, ¿sí? Por último, la quinta tesis central de la teoría sociohistórica de Vygotsky nos plantea los instrumentos de mediación. ¿Qué son estos instrumentos de mediación? Son las herramientas y los signos que cumplen un papel central en la formación de los procesos psicológicos superiores, lo que estábamos nombrando antes. Son componentes de cambios y de procesos genéticos e indicadores de los logros. Bueno, este ha sido un pequeño recorrido sobre el contexto de surgimiento de la tesis y en los principales ejes de la tesis. Espero que haya sido de su agrado y bueno, también espero que lo puedan ver ahora cuando lo comparta en el foro. Muchas gracias.